Iván Lima es un criminal nato instruido que utiliza la ley para hacer daño. No puede ser este sujeto fiscal general, pero él está aspirando a ser fiscal general. Porque Lima es el enemigo número uno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque Lima es el primer conspirador cuando se trata de generar diálogo y cuando se trata de construir consensos. Porque Lima es el principal autor de que el gobierno de Arce esté gobernando judicialmente a punta de sentencias y con un tribunal constitucional autoprorrogado. Fuerzas políticas del Parlamento, el presidente puede firmar un decreto y aquí estoy yo para asumir el cargo. Esa parece ser la lectura de don Iván Manolo Lima Magni. En ese sentido, ningún estudiante de Derecho puede hablar semejante parrafasada, como ha dicho Iván Lima. En la medida que tengamos buenos candidatos y la Asamblea elija a un fiscal general, el presidente no va a tener que emitir un decreto y definitivamente la Asamblea va a terminar ese proceso. Tienes razón, no debería sorprender. Tienes razón. Es una pena que el ministro de Justicia parece que ha pasado la universidad copiando y no estudiando. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, Cacho, a propósito de los anuncios y antes de entrar a Venezuela, he quedado pues impactada. Tengo que reconocer que el ministro de Injusticia, Lima, no deja de sorprenderme, me sigue sorprendiendo, porque ahora dijo que va a nombrar al fiscal general del Estado plurinacional por decreto. Ministro Lima abre la posibilidad de que Arce designe por decreto a un nuevo fiscal general del Estado. En medio de quejas de que el presidente de Bolivia solo gobierna mediante decretos, el ministro de Justicia Iván Lima señaló que el presidente podría nominar a un nuevo fiscal general del Estado mediante decreto supremo. Esto si la Asamblea Legislativa Plurinacional no llega a un acuerdo entre sus tres fuerzas políticas, Comunidad Ciudadana, Movimiento al Socialismo y Creemos. Es una de las posibilidades que se puede ver en un Estado. Ojalá que la Asamblea siga el camino democrático y constitucional y logre el acuerdo de 2/3. Y espero, invito a mis colegas profesionales, penalistas, que los hay muy destacados en el país, que puedan presentar sus postulaciones. En la medida que tengamos buenos candidatos y la Asamblea elija a un fiscal general, el presidente no va a tener que emitir un decreto y definitivamente la Asamblea va a terminar ese proceso. Y ese proceso tiene que tener el mayor control social. No podemos enfrentar una elección como la anterior, en la que se estén filtrando preguntas o que haya gente que sea apoyada por algún padrino, diputado o senador. Este proceso, al ser de una sola persona y en general tener pocos candidatos, debería tener un control social muy fuerte, porque esta vez no vamos a tener la fase final del voto. Acá hay que ser muy cuidadosos. Quien sea fiscal general por 6 años es el titular de la acción penal en un país, es el que combate incendios, feminicidios, corrupción y narcotráfico. Quien sea fiscal general tiene que proponerle al país un plan claro para disminuir el crimen y darle soluciones de seguridad al país. Cacho, por decreto, el fiscal general no se puede nombrar por decreto. Iván Lima es un criminal nato instruido que utiliza la ley para hacer daño. No puede ser este sujeto fiscal general, pero él está aspirando a ser fiscal general. La norma, la ley debe ser utilizado para hacer un bien, para buscar justicia. Iván Lima utiliza la ley, la norma, para destruir, para perseguir, para acusar. Él no puede ser, definitivamente. Porque Lima es el enemigo número uno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque Lima es el primer conspirador cuando se trata de generar diálogo y cuando se trata de construir consensos. Porque Lima es el principal autor de que el gobierno de Arce esté gobernando judicialmente a punta de sentencias y con un tribunal constitucional autoprorrogado. Lima es enemigo de los consensos y por eso que Lima es enemigo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para Lima es muy cómodo gobernar, conjuntamente por supuesto Arce, a punta de serviles magistrados que están ahí a la carta con sentencias y con resoluciones funcionales al gobierno. No se debería hacer, pero tenemos contralor interino por decreto. Tenemos otras autoridades interinas por decreto. Entonces, esto viene ya desde el régimen de Evo Morales, interinatos por decreto,
pasándose por alto lo que manda la Constitución y las leyes. Y vamos a hacer los máximos esfuerzos para que las tres fuerzas lleguemos a un consenso para elegir y designar al nuevo fiscal general del Estado, porque finalmente esta autoridad vela por los intereses y la seguridad ciudadana del pueblo. Por tanto, caen definitivamente en saco roto todo lo que menciona y acusa el ministro de Justicia, anticipando de que no se va a poner de acuerdo y por tanto ya con seguridad deben tener de repente ya preparado el decreto supremo. Nos apena mucho y lamentamos esas declaraciones y le pedimos pues a cumplir sus funciones, lea sus funciones y dedíquese al trabajo que le encomienda la Constitución, las normas como ministro de Estado y no inmiscuirse a temas de la Asamblea Legislativa. El ministro de Justicia ya, por supuesto, después de todo lo que ha pasado, no creo que tenga mayor solvencia para estar hablando de la Asamblea Legislativa. El señor Lima ha sido el principal promotor y conspirador mediante sus operadores en la Asamblea para que no tengamos elecciones judiciales. Le salió mal. Vamos a tener elecciones judiciales el 1 de diciembre. A pesar suyo, a pesar del ministro Lima, a pesar de su conspiración, a pesar de su sabotaje, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha cumplido con el mandato constitucional de garantizar elecciones judiciales. Y a pesar del ministro Lima, la Asamblea Legislativa va a cumplir su mandato constitucional y también vamos a trabajar y desde Comunidad Ciudadana vamos a poner toda nuestra voluntad política para garantizar de que a fines de octubre tengamos un nuevo fiscal. Es un mensaje extremadamente raro el de Iván Lima, porque no hay que olvidar que él está queriendo ser candidato a ser fiscal general del Estado. Entonces el mensaje, entre líneas, puede ser: pónganse de acuerdo y aquí estoy yo para asumir semejante responsabilidad en aras de la justicia del país. Que se pónganse de acuerdo y este pechito hará lo que corresponde, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo fuerzas políticas del Parlamento, el presidente puede firmar un decreto y aquí estoy yo para asumir el cargo. Esa parece ser la lectura de don Iván Manolo Lima Magni. Tienes razón, no debería sorprender. Tienes razón. Exabrupto del ministro de Justicia, que lamentablemente hace quedar mal al gobierno, hace quedar mal la imagen del presidente. No se puede designar por decreto a un fiscal general. La Constitución Política del Estado es clara. Es netamente la Asamblea Legislativa quien designa fiscal general del Estado. En ese sentido, ningún estudiante de Derecho puede hablar semejante parrafasada, como ha dicho Iván Lima. Es una pena que el ministro de Justicia parece que ha pasado la universidad copiando y no estudiando. No ha leído la Constitución Política del Estado. Y esto genera molestia en la Asamblea Legislativa. Estamos en el segundo día de recepcionamiento de los postulantes a fiscal general del Estado. Ya hay un cronograma para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Sin que ninguno todavía se haya postulado, él ya está tomando un criterio adelantado donde genera molestia. Nosotros como comisión, parte de la Comisión de Justicia, como diputado nacional, no vamos a permitir intromisión del Ejecutivo, no vamos a permitir injerencia. El órgano legislativo es un órgano independiente y no va a ser sumiso a ningún ministro de Justicia. A postularse creo que no es lo más ético, yo no lo haría, vuelvo a recalcar para que él no se diga que lo estoy diciendo por él, yo no lo haría siendo político, ¿no? Y por otra parte, yo creo que el tema de la designación directa no corresponde. Hay una ley orgánica del Ministerio Público y establece que interinamente asume el decano, en este caso normalmente recae en el fiscal de distrito de Chuquisaca, entonces yo no me adelantaría a pensar de que pueda ser designado cualquier funcionario, menos alguien del órgano ejecutivo. Para Creemos, una posible postulación de Iván Lima para fiscal general del Estado solo sería una cortina de humo para alejar la vista de la población a sus necesidades.
Esta próxima semana, la Comisión de Justicia Plural analizaría este proyecto de ley remitido por el Senado como Cámara de Revisión y posteriormente será remitida la misma al Pleno de la Cámara Baja para su discusión y análisis de la convocatoria para la elección de la máxima autoridad del Ministerio Público. La postulación de una persona X, no importa si es Lima o no, no tiene nada que ver con nuestra decisión. Todas las personas pueden postular y creer que tienen la posibilidad de hacerlo de acuerdo a sus méritos, su conocimiento y todo, pero en el caso específico del ministro Lima, yo considero que solamente es una cortina de humo. El ministro Lima le gusta estar en escena. Él inclusive ha hecho aseveraciones con respecto a algunos candidatos, ha hablado de que la comisión estaba haciendo cosas y más cosas, pero es parte de la polémica. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.